buenas tardes a todas las personas que se conectan en estos momentos a una nueva emisión de Una de cada estantería en vivo. Saludamos a las personas que nos ven a través de Twitch y también a quienes nos verán en repetición a través de los videos de YouTube. Y bueno, también como siempre saludamos a nuestra creadora, directora y fundadora de este espacio literario en Twitch, Kathleen Arenas. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola Iván, muy buenas tardes a ti y bien, como dices, a todas las personas que nos acompañan, ya sea a través de nuestra señal en vivo, a través de nuestro canal de Twitch o quienes nos verán más tarde en nuestras repeticiones a través de nuestro canal de YouTube. Cuéntame cómo estás en esta tarde de viernes. Bueno, pues ya estamos cerrando semana, continuamos con nuestra iniciativa de leer y darle voz a nuestros propios autores, a nuestros propios escritores. Y pues nada, listo y preparado para esta lectura de cierre de semana. Ok, sí, definitivamente pues una semana muy, muy compleja. Digamos que, bueno, llegamos a final de semana. De todas maneras, pues la situación continúa, las protestas continúan. No porque llegue el fin de semana, pues se detienen las cosas. Sin embargo, sí, tenemos también una lectura para el día de hoy. Quiero que por favor nos cuentes qué vamos a leer hoy. Bueno, pues hoy traemos, teniendo en cuenta el marco en el que nos encontramos y la necesidad de leernos y de escucharnos a nosotros mismos, como mencionábamos en la sesión anterior y cuando hemos hablado de estas iniciativas que existen como los diarios de paz o los promotores de lectura, hoy quería traer una historia de una de las fuentes hasta hace unos momentos porque recientemente tuvo ahí algunos inconvenientes y querían tergiversar su trabajo, pero uh, varios de los documentos que se encuentran allí son testimonio de esa historia viva de nuestro país. Estoy hablando de los documentos del Centro de Memoria Histórica y en esta Ujú. ocasión pues quería traer precisamente un libro que está escrito por los habitantes y que vivieron esta historia, que la vivieron en carne propia. Está escrito a mano, es de puño y letra, lo que compone el libro es puño y letra de las personas que vivían en esta población. Y pues bueno, qué mejor que leer una de estas historias para darle voz a esas personas que muchas veces no han tenido voz. Entonces, quería traer precisamente esa lectura para cerrar esta semana. Ujú. Como siempre, muy pertinente. Justo ayer cuando hablábamos de esas ediciones propias, de esas historias que se cuentan dentro de las comunidades y que no solamente se cuentan, sino que se producen también en términos pues de edición, en términos de publicación. Entonces, sí, pues valiosa lectura, muy pertinente para cerrar una semana como la que hemos vivido. Así que adelante, este espacio es todo tuyo y pues muchas gracias de antemano. Bueno, pues el libro que quiero leer el día de hoy se titula Tiberio vive hoy, testimonios de la vida de un mártir. Y para darles un poco de contexto de qué se trata esta historia, este es un libro que fue, como les estaba contando, es una recopilación de documentos hechos a mano por los habitantes de una población llamada Trujillo en el Valle del Cauca. Este libro, esta compilación, fue incluido en el registro de memoria del mundo de la UNESCO y pues básicamente está inalterado. Lo único que se le hizo fue como ponerlo todo en un solo libro y unirlo para que estas historias quedaran juntas. La historia de Tiberio Fernández Mafla, es la historia de un párroco que vivía en esta población y fue asesinado
por apoyar las uniones campesinas en contra del despojamiento y el desplazamiento forzado. Estas masacres, pues Trujillo fue una población que sufrió muchas masacres durante la época del narcotráfico. De hecho, pues se conoce en la historia, se conoce como las masacres de Trujillo y fueron, se desarrollaron desde el año 1986 más o menos hasta 1994. Fue uno de los episodios tal vez más sangrientos del país, y uno de sus protagonistas más grandes fue el río Cauca, a donde arrojaban a los muertos. Muchas de estas historias se lograron recuperar precisamente porque se recuperaban los cuerpos que se lanzaban al río. Tiberio Fernández fue uno de esos cuerpos, fue recuperado de este río y la historia que nos cuentan sus habitantes es la historia de su vida prácticamente. Cómo creció, dónde nació, por qué terminó en la población de Trujillo y pues cuál fue el desencadenante de su trágica muerte. Entonces, quiero empezar mostrándoles una parte del libro que tengo por acá, porque el libro, además de las historias, pues como son historias hechas a mano, además de estas historias, tiene también apartes como este que estamos viendo en este momento, que es un dibujo de un niño, de una niña, perdón, en este caso, que se llama Jennifer Andrea, de 10 años. El libro tiene muchos dibujos de este tipo a lo largo de la historia porque pues son los mismos habitantes los que están contando qué fue lo que pasó. Y el pie de página del dibujo dice: la marcha de protesta pidiendo escuelas, centros de salud, acueducto y carreteras. La policía les pegó y la gente tuvo mucho miedo. El padre Tiberio los defendió. Él salía con el micrófono a defenderlos y rezaba a Dios. Entonces, pues todo el evento que nos van a narrar acá se desprende precisamente del apoyo del padre Tiberio a estas protestas campesinas, en contra pues del primero que todo el abandono estatal y también del despojo y del desplazamiento del que estaban siendo víctimas por parte del narcotráfico. Entonces vamos a leer la introducción, que es en donde nos cuentan más o menos cuál era el ambiente o cuál era la situación que se estaba viviendo en estos momentos en Trujillo, que desencadenó pues en estos trágicos eventos. Dice así: texto es un poco difícil de leer por lo que está escrito a mano, entonces si me detengo en algún momento probablemente es por eso, no se vayan a asustar. Dice: Trujillo ayer y hoy. Trujillo, en el departamento del Valle, era un municipio del cual apenas se tenía una vaga referencia de los tiempos del oficialmente llamado período de la violencia en los años 50. Más recientemente, en 1989, el país se enteró que en Trujillo hubo enfrentamientos entre los campesinos que participaban de una marcha y miembros del ejército y la policía. La marcha de los campesinos de Trujillo era por servicios básicos como salud, educación, pavimentación de vías, etc. Es decir, para exigir inversión social estatal ante la muy precaria situación económica en que se encontraban como consecuencia de la crisis cafetera desde mediados de la década, y se inscribía en las protestas que en todo el país estaban realizando los sectores populares, por las mismas razones de hambre, miseria y represión. Pocos meses después, los periódicos empezaron a registrar sistemáticamente noticias sobre el hallazgo de cadáveres en aguas del río Cauca, o en dos zonas rurales de Trujillo y los municipios vecinos. Las informaciones, escuetas y fragmentarias, atribuían las muertes a problemas entre delincuentes o a enfrentamientos con la guerrilla. Así explicaron las desapariciones colectivas que en el corregimiento La Sonora y el casco urbano de Trujillo fueron cometidas a finales de marzo y comienzos de abril de 1990. Sin embargo, desde esos días se fue generalizando la percepción de que algo distinto a lo presentado por las versiones oficiales en realidad estaba sucediendo, al conocerse la noticia de la desaparición del padre Tiberio Fernández Mafla, párroco de Trujillo, junto con otras 3 personas que lo acompañaban. Durante la semana, la expectativa y la impotencia crecían a medida que aparecían más y más cuerpos en aguas del Cauca. El horror se revelaba, pero no era posible comprender lo que estaba pasando.
la consternación, la confusión y el terror fueron cualidades fueron fueron cualidades en el sepelio del sacerdote, cuyo cadáver torturado y mutilado fue encontrado el día 24 de abril en el río Cavea, a la altura del sitio El Remolino, en jurisdicción de Soldanillo, al norte del valle. Solo un año después, con los testimonios de uno de los victimarios, Daniel Arcila Cardona, fue posible empezar a entender y explicar lo que en verdad estaba ocurriendo en los municipios de Trujillo, Bolívar y Río Frío. Él permitió conocer la alianza entre la fuerza pública, Batallón Palacio de Porga y la policía, de Tuluá y de Trujillo, con los narcotraficantes de la región y la conformación entre ambos actores de una estructura paramilitar con la finalidad de encubrir desde su planeación los crímenes que estaban cometiendo. Gracias a sus declaraciones fue posible conocer que la causa de este proceso de exterminio sistemático era la acusación sumaria de que las víctimas tenían algún vínculo con la insurgencia armada, originada en su pertenencia a las cooperativas que el padre Tiberio promovió desde su llegada en 1985 y en su participación en la marcha del 89 para reivindicar sus derechos económicos, sociales y culturales. Otra motivación fue revelándose con el tiempo, la limpieza social, al constatar que algunas de las víctimas eran pequeños delincuentes o consumidores de drogas alucinógenas, motivación que permitía cubrir a todas las víctimas con el calificativo de peligrosos para la sociedad, o aquel de que por algo sería. La pena de muerte, de hecho, era legitimada. En la búsqueda del crimen perfecto, los responsables también se ensañaron contra quienes dieron tratamiento humanitario a los cadáveres que hallaban en pasajes solitarios o sacaban del río Cauca, y claro, contra quienes vieron u oyeron algo. Estos hechos transitaron rápidamente el camino de la impunidad en el ámbito interno. Por eso en abril de 1992 la masacre de Trujillo fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia que en 1994 promovió la creación de la que se conoció en Colombia como Comisión Trujillo, que hizo valiosos aportes en el esclarecimiento de los hechos y elaboró una serie de conclusiones y recomendaciones aceptadas el 31 de enero de 1995 por el presidente Ernesto Samper Pizano, al reconocer públicamente la responsabilidad estatal en la masacre y asumir los compromisos de investigar la totalidad de los crímenes cometidos, castigar a los responsables, resarcir la dignidad de las víctimas e indemnizar a sus familiares y a la comunidad en general. Nunca antes un crimen de lesa humanidad había sido reconocido por el Estado, así que del caso Trujillo se decía que constituía una gota de esperanza en un mar de impunidad. Pero ninguno de los compromisos estatales ha sido cumplido a cabalidad. La impunidad es total. Por el contrario, el incumplimiento estatal en materia de justicia, reparación, moral e indemnización se suma a la cada día más difícil situación de injusticia económica a la que se sometieron los pobladores de Trujillo y demás municipios afectados durante la masacre. Desde noviembre del año 2000 hacen presencia permanente en la región los civiles armados que integran la estrategia militar encubierta, tipo paramilitar, cometiendo toda clase de atropellos y crímenes sin reacción alguna de las autoridades que tienen la obligación de perseguirlos. Durante más de 20 años la comunidad internacional ha sido testigo de la impunidad en la masacre de Trujillo y ahora es testigo de la impunidad de los crímenes cometidos desde 1995, que claramente se articulan a la masacre. La situación que actualmente se vive en Trujillo y en muchos lugares de nuestro país de injusticia socioeconómica, de represión generalizada y de impunidad interpela a los familiares de las víctimas, a quienes desde las instancias internacionales permanentemente expresan su solidaridad para continuar en la lucha por la afirmación de esos derechos, irrenunciables a la verdad, la justicia y la reparación integral. Trujillo es hoy un desafío de lucha para la vida y contra la impunidad. Trujillo, mayo 10 de 2003. ¿Qué te parece este texto? No tienes audio.
No, todavía no. No, no, no se escucha. No, nada. Le vamos a esperar un segundito, que hay unos problemas técnicos. Mientras tanto les voy contando más cositas del libro. Esta es la parte introductoria en donde nos cuentan pues cuál era la situación de la población de Trujillo en esos momentos. Pues era una población azotada por la violencia, en especial por la violencia del narcotráfico. Y pues como veíamos aquí en la introducción, fue uno de los primeros eventos que pudo ser denunciado ante la comunidad internacional como un crimen de Estado. Pues lo cual fue muy importante, pero lastimosamente no generó ningún tipo de cambio y a día de hoy parece que sigue sin generar ningún tipo de cambio. Y el resto de historias que encontramos a lo largo del libro tienen que ver con la vida del padre Tiberio, pues a contarnos, pues nos cuentan precisamente por qué, pues ocurrieron estos hechos finalmente. Entonces, lo que tenemos acá es la, la recopilación de esas historias y el siguiente capítulo, el capítulo que sigue después de esta introducción que acabé de leer, es la vida del padre Tiberio. Es una especie de biografía reconstruida por los mismos habitantes con base pues en lo que ellos alcanzaron a conocer del padre Tiberio. Posteriormente nos cuentan específicamente qué fue lo que pasó, que es un relato bastante crudo, pues de hecho no quise leer esa parte porque es un relato muy fuerte y es importante conocerlo, pero pues no pensé que fuera el escenario adecuado para hacer ese tipo de lectura. Y sin embargo, pues hacia el final del libro, a pesar de todo ese dolor, a pesar de esa historia tan fuerte que vemos en este relato, cerramos con un hilo de esperanza. Ahorita más adelante les voy a leer otra parte de una carta que se introdujo luego de la publicación del libro, en la que nos hablan un poquito de esas circunstancias. Vamos a ver si Cata ya tiene audio. No, parece que no. No. Entonces, mientras tanto les voy a leer esa partecita, pues para que vean cuál es el hilo de esperanza que les comento que existe en este relato. Dame un segundito, aquí lo busco. A ver. Dice, les escribimos de aquello que ya existía desde el principio, de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos, porque lo que hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos, porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Se trata de la palabra de vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la vimos y damos testimonio de ella y le anunciamos a ustedes esta vida eterna. Juan 1:1-2. Este libro es un libro de la vida, muerte, vida. En él recorreremos el itinerario del país, la historia particular del valle, de una familia campesina, Fernández Mafla, la historia del pueblo de Trujillo, con voces silenciadas, con proyectos de vida exterminados entre los años 80 y mitad de década de los 90, historia de la barbarie y de la crueldad expresada en crímenes de lesa humanidad, historia de impunidad de parte del Estado colombiano sin que nada cambie, porque esa historia se repite hoy. El libro de la vida, en el cual el padre Tiberio, párroco de Trujillo, es el fiel reflejo de lo que le pasó a más de 300 personas de la región de Trujillo, a 38.000 víctimas de crímenes de lesa humanidad ocurridas en el país entre el año 66 y 1998.
Vamos a encontrarnos con 4 capítulos escritos con puño y letra de las y los campesinos de la región. Son huellas de sufrimientos, de esperanza, de alegrías, de luchas incansables, de afectos entrañables, de actitudes de fe a un Dios que acompaña e ilumina, libera y sostiene de miedos y desesperanzas, pero también de resistencias y esperanzas. El primer capítulo nos sitúa en el contexto sociopolítico y económico como clave de lectura y lugar de los hechos. El segundo capítulo nos abre el camino hacia la Vigorosa, lugar donde nació Tiberio. Nos encontraremos con sus travesuras de infancia, sus búsquedas, el olor a caña de azúcar, su sencillez y humildad campesina que contagia, que refresca la vida. En el tercer capítulo encontraremos al pastor convertido en uno más dentro del pueblo. Es el ovejo, así lo pintan y lo recuerdan. Es un capítulo lleno de colorido, es el sacerdote amigo, hermano, profeta, músico, empresario popular, loco por el pueblo y en su opción por Dios encarnado en los más pobres. Es el hombre carismático y creativo de donde brota el Evangelio de Jesucristo, hecho donación total, hecho justicia, hecho conciencia subversiva. En este capítulo se encarna el pensamiento, los sentimientos de la gente del pueblo de Trujillo, la expresión artística infantil y de las y los jóvenes que escuchan a diario la memoria de Tiberio y de cada una de las víctimas de esta cruel masacre. El cuarto capítulo nos enfrenta con su martirio, el de Jesucristo hoy, la sevicia, la crueldad, la represión con todos los mecanismos estatales de muerte e impunidad. Como pueblo creyente va más allá de la muerte y encontramos los símbolos de la resurrección, de la vida de nuestros mártires, de un Tiberio que hoy sigue vivo y actuando en las pequeñas comunidades de resistencia en medio de la guerra. Iniciamos este itinerario dejándonos sorprender y tocar por los relatos y testimonios, por los colores y símbolos, por los sentimientos del pueblo, captando el río Cauca convertido en baño de sangre, contemplando muchas veces los árboles, símbolo de vida digna y de proyectos alternativos, compenetrándonos de un proceso político liberador, dejándonos calentar por dentro con el símbolo de la luz, que aparece muchas veces, luz de esperanza que no logran apagar, invadiéndonos de Dios que libera en el amor, que opta por los más pobres, pintando otros arcoíris, en la diversidad y pluralidad de pensamiento, como lo hizo Tiberio, quien asumió la diferencia de creencias como riqueza, desentrañando rostros dibujados por niños y adultos de Trujillo. Ahí descubriremos la ternura y la esperanza, la lucha contra la impunidad y la construcción de justicia. Debemos seguir escribiendo este libro con nuestra sangre, con nuestros sueños, con nuestras memorias reprimidas, con nuestras lágrimas y alegrías que siempre surgen a flor de piel, porque nuestra libertad de expresarnos nunca nos será arrebatada. Seguiremos escribiendo la historia silenciada, la verdad desde las víctimas. Es la palabra de Dios hecha hoy vida en cada una y en cada uno de los mártires de nuestro pueblo. Maritze Trigos Torres, abril 24 de 2003. Esta es como una carta, una introducción que se introdujo, valga la redundancia, posteriormente en el libro. Y pues se suma a los relatos que ya venían componiendo la historia original, el relato principal. Y pues aquí nos cuentan más o menos cómo está distribuido esta historia. Entonces hay una parte en la que eh, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de la historia tan fuerte que hay detrás de este libro, también vemos los relatos de los niños, los relatos de los jóvenes, los relatos de los pobladores de Trujillo, um, y vemos la vida del padre Tiberio a través de esas historias, a través de esos relatos. Vemos esa esperanza que les dio, esa luz que fue en su camino, en las luchas, en las protestas que ellos estaban adelantando, pues en contra de estos abusos y estas problemáticas de violencia que estaban experimentando. Y vemos también una población que no se resigna, que a pesar de estos eventos tan crueles y tan trágicos, ven una esperanza al final, ven esa resurrección, ven esa vuelta a la vida y nos comentan de cómo, eh, a pesar de que les arrebataron a estas personas, les arrebataron al párroco, um,
él sigue ahí con ellos, él sigue vivo en sus memorias y precisamente a través de estas historias, a través de estos relatos, a través de esta reconstrucción histórica de la memoria, estas personas pueden seguir vivas y su historia puede seguir inspirando a otros, pues a día de hoy. Esto fue hace ya más de 20 años y pues como decía María en el chat, son historias que parece que no aprendiéramos, parece que se siguen repitiendo, parece que siguen aquí y parte de eso es precisamente ese olvido en el que han caído. Um, Son historias que en su momento seguramente fueron muy impactantes. Si uno busca en internet la masacre de Trujillo se va a encontrar con un montón de noticias, con un montón de relatos, pero probablemente si uno le pregunta a una persona hoy en día si conoce esa historia, una persona joven tal vez, de pronto no tenga ni idea de qué fue lo que pasó. Y, y es precisamente ese tipo de historias a los que apunta la reconstrucción de la memoria histórica, a que no se pierdan, a que no queden como un número más, como una estadística más. Y lo más importante, lo que yo considero más importante es que estas historias son de libre acceso. Lo único que uno tiene que hacer es entrar a la página del centro de memoria, descargar los libros y uno puede leer historias sobre cualquier cantidad de hechos de violencia que ocurrieron a lo largo de nuestra historia como país y que se han ido recopilando en ese centro de memoria histórica. Entonces, mi invitación es a que los consulten, a que los tengan presentes, porque son documentos valiosos, son documentos a los que uno puede acceder de manera gratuita y que están ahí para que los consultemos. No los dejemos morir, no los dejemos perder, no los dejemos no dejemos que esa memoria se, se desvanezca. Uh, Ceci Cata ya volvió. Hola, Ya, ahora sí te escucho. ahora me escuchas. No, bueno, discúlpame. De verdad tenía aquí un problema, parece, pero bueno, ya está solucionado. Y nada, pues quería agradecerte por nuevamente por estas lecturas, como bien dices, valiosas, digamos, en el contexto de conocer y bueno, también en cierto modo, pues construir país, ¿no? Digamos que, como bien decías, pues estas historias están a disposición pues en repositorios, son combinaciones y pues sí, digamos que esta particularmente está en el registro de memoria del mundo de la UNESCO. Más algo para que se hagan una idea, está en el mismo repositorio que el diario de Ana Frank. Entonces, pues son reconocimientos a estas historias y tanto a la historia como a lo que representa para las comunidades, ¿no? Entonces, digamos que esto surgió de una idea de la hermana Maritze Trigos, que fue el fragmento que leíste más recientemente. Y pues digamos que la idea, la propuesta de ellos fue hacerle un homenaje a Tiberio en este caso, pero pues sin que hubiera ninguna mediación externa, ¿no? Que fueran todas las historias de la comunidad, inclusive no dejaron que hubiera mediación, por ejemplo, de computadores, de máquinas, sino que aquí están plasmados meramente pues los recuerdos de la comunidad y bueno, digamos que esto ha sido reconocido en el mundo como una iniciativa también de reparación, ¿no? Y de pues no repetición y que busca también pues respaldo de la comunidad internacional pues busca también ser un símbolo en defensa pues de los derechos humanos. Entonces, sí, digamos que son historias crudas y lo reconocemos, digamos que no es fácil acercarse a estas historias y más, digamos, el tema pues, en nuestras ciudades, por ejemplo, llegar a conocer estas historias, sabemos que puede ser
A veces concebimos la literatura también pues como entretenimiento, pero pues como les decíamos al principio de esta semana, en contexto de todo lo que hemos estado viviendo, pues también la literatura es una resistencia, es un reconocimiento y digamos que tenemos que pasar por ahí para llegar a ciertos destinos, ¿no? Entonces, pues valioso, digamos que el mensaje siempre pues es el de la esperanza también, aunque sí, pues nos queda el sinsabor de que hay cosas que siguen igual, hay cosas que se siguen repitiendo. Importantísima la imagen, por ejemplo, de la marcha que veíamos del libro. No sé si de pronto nos podrías mostrar algunas otras de las páginas del libro, porque pues digamos, emocionante en cierto sentido, pues ver cada una de las páginas de este libro pues es única y está, digamos que en un principio pues uno podría decir, ah, no, pero son dibujos infantiles, pero pues tienen una carga muy fuerte y muy simbólica. Entonces quería preguntarte si tenías de pronto alguna otra página que nos pudieras mostrar. Sí, por acá tengo algunos dibujos de los que incluyen y pues aprovechando que los podamos ver, eh, pues creo que eso tiene que ver mucho con lo que mencionaba María en el chat, de que esta es una manera de conocer esta historia a través de sus protagonistas, a través de las personas que la vivieron. Y eso tiene una repercusión muy fuerte porque, como discutíamos alguna vez, como hablábamos cuando leímos Cien años de soledad, mm, uno puede encontrar esta misma información o estos datos de fuentes oficiales, pero son relatos, eh, pues obviamente, eh, una de sus características tiene que ser que sean como lo más neutros posibles, pero eso hace que estas historias se queden en la estadística, en los números, en un simple relato de esto fue lo que pasó y ya, mientras que las historias de sus propios habitantes, de las personas que lo vivieron, nos muestran un poco más la magnitud, aparte de los números, nos muestran la magnitud del evento, porque, por ejemplo, en este caso, hablamos de la muerte y la desaparición de un sacerdote y tres personas que lo acompañaban. Pero el número no es lo que importa en este caso, no es que hubieran sido poquitas personas, como mencionaba alguna vez algún político de nuestro país, que decía que una masacre, tres o cuatro personas no podían ser consideradas una masacre. Eso es la estadística más usada de la manera más inerte y más fría que uno puede concebir. El punto detrás de esto es el mensaje que se quería enviar a la población, el mensaje de que si ustedes querían generar algún cambio, no los vamos a dejar, los vamos a desaparecer, miren lo que les vamos a hacer. Y, y el hecho de que estas poblaciones nos puedan mostrar cómo recibieron o cómo los impactó este tipo de cosas y especialmente cómo no sucumbieron, cómo no dieron el brazo a torcer a pesar de las atrocidades que les estaban haciendo, pues me parece que es una voz que vale mucho la pena escuchar y también es algo que se ha hablado con lo que está pasando hoy en día, que ahorita al parecer la comunidad internacional, el mundo en general, nosotros mismos en las ciudades grandes, nos estamos dando cuenta de lo que está pasando y de los abusos que se están cometiendo. Pero en una zona rural, en el campo, en donde no llega un noticiero, donde no llega un periódico, donde no llega alguien que nos pueda contar qué es lo que está pasando, pues uno no tiene ni idea de qué es lo que están haciendo por allá o de qué fue lo que hicieron por allá. Y tristemente, pues esa fue la realidad de nuestro país durante mucho tiempo. Los periódicos rurales o los medios rurales eran la única fuente de comunicación que tenían estas personas para dar a conocer lo que les estaba pasando y esa información muchas veces no pasaba de la vereda, no pasaba del corregimiento, no pasaba del municipio, no llegaba a ningún tipo de oído. Mm, y creo que lo que está pasando ahora nos da una visión de que esto no es nuevo para nosotros probablemente, pero no es algo nuevo para el país y es triste
que no nos hayamos dado cuenta de tantas situaciones que ocurrían hasta que no nos pasaron a nosotros, hasta que no pasó en la puerta de nuestra casa, hasta que no pasó en la esquina del barrio. Eso creo que es bastante lamentable y pues nos hace pensar en cómo estamos concibiendo a nuestro propio país incluso. Entonces les voy a mostrar aquí algunas de las partes del libro para que, para que veamos pues más o menos cómo está compuesto. Este que estamos viendo acá es un dibujo de un niño. Dice en la parte de arriba, este es el río Cauca donde tiraron los cadáveres. Y es de Yurani Andrea Carrillo, de 10 años. Como pueden ver en las márgenes del libro también hay algunos dibujos y hay algunas oraciones, algunos fragmentos, eh, parecen como poemas, sí, como una historia que se va tejiendo a lo largo de las páginas, que también está a los márgenes de los diferentes dibujos. Este dice, este es el pueblo de Trujillo donde desaparecieron a muchas personas. También es un dibujo de un niño, de Diana Vanessa Carrillo, de 8 años. Acá tenemos una ilustración. Este es el segundo capítulo, es la historia de la biografía del padre Tiberio. Se llama La familia donde crecí, vida vivida. Aquí esta es la casa en donde él creció. Y bueno, muchas de las partes están obviamente ambientadas con citas de la Biblia, pues por el hecho que estamos hablando de un párroco y de cómo él transmitía su mensaje de unión, de colaboración a través pues de esa palabra bíblica. Aquí tenemos una cita de Job: una esperanza guarda el árbol, si es cortado aún puede retoñar y no dejará de echar renuevos, incluso con raíces en tierras envejecidas, con un tronco que se muere en el polvo, en cuanto siente el agua reflorece y echa ramaje como una planta joven. Entonces todas estas citas, todas estas pasajes bíblicos nos muestran como esa intención de la población de Trujillo de renacer, de volver, de salir de esa situación de conflicto y volver a empezar sus vidas a pesar de todo lo malo y lo grave que les sucedió. Es una población que no se rinde. Así es como están escritas las distintas páginas. Este es como les decía la biografía, una biografía del padre Tiberio. Está escrita completamente a mano. Pues está hecho por pobladores de Trujillo. Entonces pues no está así como revisado, no hay como un formato único. Cada carta pues tiene su propio estilo. Aquí tenemos otro dibujo de cómo veían al padre Tiberio. Este es de una niña, Mayra Alejandra, de 7 años. Dice: finca El Vergel, la casa de Tiberio. El papá Tiberio jugaba, se llamaba Sinforoso, jugaba en el campo. El hijo, que se llama Tiberio, la mamá de Tiberio se llama María, y la hermana de Tiberio, que se llama Lidia, creo, o Liada. Aquí hay otra representación. Esta es una carta en la que nos dicen pues cómo concebían al padre Tiberio. La voy a leer ya que es un fragmento corto. Dice: ¿quién era el padre Tiberio? Era un hombre de origen campesino, nacido en esta bella región del valle, de ancestros campesinos. De ahí su amor por los campesinos y su afán porque su modo de vida fuera cada vez mejor, cada día mejor. Parte de su vida la entregó a la creación de microempresas para que las familias salieran de la dura situación que pasaban, y aún siguen pasando, los campesinos no solo de Trujillo, sino de toda Colombia. Era una persona alegre y sincera, con una humildad a toda prueba. Aún lo recuerdo con su delantal ayudando a hacer empanadas en la plaza, invitando a la comunidad para que colaboraran para juntar fondos para ayudar a las familias más pobres. Lo recuerdo cuando en las reuniones cantaba su canción predilecta, que era o es La cama vacía. Tal vez por el gran mensaje que esto tiene, era un gran orador y líder espiritual. Amaba a sus fieles y a toda la comunidad hasta el punto de morir por ellos, defendiendo una noble causa. No gustaba de ser halagado y todo el que lo conocía quedaba maravillado por su personalidad. La comunidad de Trujillo lo recordará como un mártir que se entregó por sus fieles.
pues esta es como la composición del libro. Aquí tenemos otra visión de un niño, de una niña, Natalia, de 5 años, la familia de Tiberio. Pues esta parte del libro es la que encuentro tal vez más inspiradora, porque pues nos están contando su vida y cómo lo veían. Por ejemplo, los dibujos de los niños, pues de cómo recuerdan o cómo interpretan la vida de este sacerdote. Eh, y pues esa es como la memoria que nos interesa, o que es bonito recordar, no el hecho trágico, no la violencia, sino lo que hizo en vida, sus luchas, sus ganas de que la población saliera adelante, su familia, su unión con la comunidad. Esta es una parte muy muy bonita del libro en la que nos cuentan pues todo eso. No sé qué impresiones tienes de este libro, así pues ya viendo cómo está hecho. Sí, no, pues lo que decíamos, digamos que constituye pues un testimonio muy valioso y digamos que somos afortunados pues de que esto se haya podido digitalizar, digamos que esté disponible ya pues en internet y que pues más personas puedan acceder a estas historias porque bueno como hablábamos sí, a veces en la vida diaria y todo, pues nos olvidamos de que estas cosas realmente pasan y que pues hay un sufrimiento y un sentimiento que están ahí latentes pues un sentimiento de indignación, un sentimiento de impotencia, que pues es lo que vemos que pasa en estos momentos. Entonces, no, pues únicamente respeto y admiración por este tipo de trabajos. Como te decía, pues son historias fuertes, digamos que eh, es necesario conocerlas, pero pues al mismo tiempo son estremecedoras. Y nada, pues solamente admiración, respeto, pues para todos los habitantes del pueblo que como bien lo decía, pues siguen resistiendo, siguen esperando a que pues algún día haya respuestas respecto a este caso y pues mientras tanto, digamos que esta es la forma, digamos que la creatividad, a veces leía que, por ejemplo, al momento de hacer este homenaje, la comunidad entera pues se volcó a hacer este proyecto, hicieron talleres, seleccionaron el material, hicieron un ejercicio colectivo de recordar y plasmar esos sentires, pues canalizar de pronto todos esos sentimientos digamos, de tristeza, de indignación, de luto, de incertidumbre, porque pues finalmente, como hablábamos, pues es un caso que hace 20 años y pues todavía no se resuelve y cuántos más. Entonces, no, pues solamente pues nuestro aporte es mostrarlo. Definitivamente, pues es una historia que tenemos que conocer y pues todas las que podamos también pues encontrar y todas las que podamos difundir. Pues también vale la pena conocerlas y bueno, no te agradezco mucho por traerla, por mostrárnoslo. Como decía, pues es un trabajo admirable hecho por comunidad donde sí, efectivamente y lastimosamente, pues también hay muy poca difusión. Como hablábamos ayer, pues realmente hay comunidades que este tipo de iniciativas pues son la forma de pronto de salir o canalizar estas situaciones. Entonces, no, pues solo admiración para estos trabajos y bueno, acompañamiento hasta donde se pueda. Sí, de hecho, en la página del Centro de Memoria hay varias cartillas en las cuales
se recogen intervenciones que se han hecho en las comunidades y son como, pues por un lado recomendaciones para hacer ese tipo de intervenciones y por otro esas cartillas cuentan pues como a través del arte, la cultura, la escritura, la narración, la música, se ha podido reconstruir este tejido social que muchas veces se ha perdido por muchas circunstancias. Entre ellos tenemos, pues por aquí está una que se llama El Tesoro Escondido, Travesía por la Memoria. Hay otro que se llama, que se me hizo, lo tenía por acá a la mano. Se llama Mi voz es tu voz, la escucho, la siento y la cuento. Es una herramienta metodológica para hacer reconstrucción de memoria. Uno de los más recientes que vi por ahí se llama, ¿qué se me hizo? Se llama Memorias que Germinan. Entonces, todos estos elementos, como les decíamos al inicio de la transmisión, están en el Centro de Memoria Histórica, son de acceso libre, uno los puede descargar en PDF como les estaba mostrando el día de hoy y leerlos completamente gratis, se pueden difundir, se pueden compartir, no tienen ningún tipo de restricción. Entonces, pues nuestra invitación es a que los conozcan primero que todo, a que conozcamos nuestra propia historia. Hay muchísima información y hay muchísima información que es realmente fuerte, es realmente dura, pero pues precisamente conocer esos episodios oscuros de nuestro país es lo que nos va a permitir evitar que se repitan o tratar de detectarlos a tiempo para que no sucedan como sucedieron en estos hechos. Entonces, um, sí, es muy importante tenerlos en cuenta, es muy importante conocerlos y sí, hacerles la mayor divulgación posible, compartirlo con sus amigos, si conocen a alguien que esté interesado en el tema, que esté trabajando sobre conflicto, que no sé, algún extranjero que no sepa muy bien qué es lo que está pasando en el país, uno le puede compartir esos documentos para que conozcan esa parte de la historia, porque sí, muchas veces uno se queda como con la superficie, con lo que uno ve en las noticias, con el retrato que uno ve de una manera muy superficial y conocer eso a profundidad pues le permite a uno saber en realidad qué fue lo que pasó en esas poblaciones desde el punto de vista de sus mismos pobladores. Um, Hay muchas historias que son, pues bueno, yo personalmente conocí los textos del Centro de Memoria Histórica en la universidad, en una clase que tomé sobre desplazamiento forzado, y uno de los problemas más graves para hacer esta reconstrucción es que precisamente por las circunstancias del país, mucho de este tejido social prácticamente desapareció. Las personas o eran asesinadas o eran desplazadas y no había una comunidad a la cual recurrir. Cada persona iba por su cuenta, sobrevivía como podía. Los que podían llegar a las grandes ciudades llegaban, los que no se quedaban en municipios aledaños, pero los pueblos prácticamente desaparecían, prácticamente quedaban vacíos por miedo precisamente a que fueran asesinados o a que fueran reclutados por grupos armados. Y en muchas ocasiones lo que buscan estos trabajos o lo que buscan estas recopilaciones, y por eso es que le preguntan a varias personas, tratan de hacer la investigación de encontrar a quién era vecino de quién, o quién era amigo de quién era hijo de quién, para poder reconstruir la historia de ese pueblo, porque hoy en día muchas de estas poblaciones eh, o probablemente están ocupadas por nuevas personas o probablemente simplemente quedaron vacías, quedaron eh, abandonadas porque la gente tenía mucho miedo de volver allá, la gente no quería regresar y ya cuando medio se calmó el asunto, muchas personas ya habían hecho su vida en otras partes, entonces no había manera de recuperar esa población, de recuperar ese tejido. Y en algunas de las historias que yo pude leer, yo leí específicamente un informe sobre la población de San Carlos, que es una población en Antioquia, si mal no recuerdo, que también fue azotada por todos los actores del conflicto y por muchos años. Y algunas de las historias más bonitas que uno encontraba en esos relatos era precisamente cómo, por ejemplo, el folclore de un barrio o el folclore de una comunidad se reconstruía a partir de esos relatos.
le preguntaban a una persona, no sé, qué hacían ustedes en las noches para pasar el tiempo, cómo se entretenían los niños, cómo estudiaban, qué hacía con sus vecinos, cómo eran las reuniones vecinales. Y después encontraban a otra persona del mismo sitio, del mismo corregimiento, del mismo pueblo, y le contaban, le presentaban esas respuestas y la gente reaccionaba muy positivamente a eso, recordaban cómo era su vida antes de que la guerra se las hubiera arrebatado y empezaban a reconstruir todas esas historias, a contar no sé, las leyendas que ellos mismos creaban, las historias que existían en el pueblo, a, a reconstruir las vidas de las personas, se acordaban de un fulanito que era el hermano de no sé quiéncito, que trabajaba en la finca, y etcétera. Y el pueblo volvía a nacer a través del relato, a través del cuento, a través de esos documentos que se iban generando. Entonces, ya lo habíamos dicho ayer, lo hemos dicho casi a lo largo de toda esta semana, pero no sobra insistirlo, el poder de la literatura, el poder de escribir esa historia y dejarla para la posteridad es algo que nosotros tal vez por tenerlo tan a la mano lo hemos olvidado mucho, pero en circunstancias como esas son cosas que la gente en realidad atesora. Poder recordar lo que era su vida, poder recordar su cultura, sus gustos, sus expresiones artísticas a través de un relato es algo muy bonito. Pues muchas veces ni siquiera era escrito. Estas poblaciones muchas veces tienen también esa característica juglar de la narración oral, que también no por ser oral deja de ser narración, deja de ser una historia, un cuento, una pieza literaria que se puede apreciar. Entonces, um, creo que eso nos muestra el poder tan grande de la escritura y de la literatura en general, sea ficción, sea no ficción, y de cómo nos permite recuperar esas partes que de otra manera simplemente habrían quedado en el olvido. Ujú, así es, además, pues no olvidemos también el poder del conocimiento y del reconocimiento y pues digamos que estos ejercicios hacen parte de ese reconocimiento. Esto es importante para cada comunidad y bueno, es el conocer y reconocer estas situaciones, pues hace parte también del primer paso, pues para alcanzar de pronto una unidad, una empatía, una identidad incluyendo pues todas estas historias y pues también lo que se quiere construir, lo que viene más adelante. Entonces, pues no, Iván, muchísimas gracias por traernos esta importantísima lectura, importantísima iniciativa y todas las que están pues en el Centro de Memoria Histórica, digamos que el trabajo que están haciendo aparte es apoyarse en lo multimedial, así que pues ahí vamos a encontrar no solamente libros, vamos a encontrar testimonios, podcasts, largometrajes, etcétera. Así que bueno, la invitación está abierta para seguir con esa discusión, para seguir con el proceso de conocimiento y reconocimiento y bueno, llegar al punto en el que pues todos reconozcamos esta realidad y pues estemos dispuestos a construir una nueva. Entonces, no, pues muchísimas gracias a ti, a las personas que muy amablemente pues nos hicieron sus aportes en el chat. Muchísimas gracias por su apoyo, por estar dispuestos a estar en esta conversación, a conocer, como les decimos, a reconocer. Muchísimas gracias y bueno, si quieren continuar esta conversación u otra de las conversaciones que hemos abierto en esta semana de lectura, recuerden, estas repeticiones van a estar en nuestro canal de YouTube. También vamos a estar
compartiendo contenidos en nuestras comunidades en Facebook, Twitter e Instagram, así que los invitamos en cada una de ellas. Si tienen algún aporte, si quieren de pronto que leamos alguna historia que se les ocurra de pronto de esta naturaleza, con muchísimo gusto. Estamos acá también pues en este espacio para llegar a esas historias que de pronto nos van a cambiar la vida o pues nos van a sacar un poco o nos van a ayudar a entender mejor las situaciones que estamos viviendo. Así que bueno, todos y todas bienvenidos, bienvenidas a esta discusión. Y bueno, no sé si quieras decir algo para el cierre. No, nada, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron y a quienes nos acompañaron en YouTube. Gracias a ti por el espacio. Y, y pues nada, simplemente como dejar el recorderis de que estas historias nos sirvan para hacer memoria, para darnos cuenta de que las situaciones que estamos viviendo no son extraordinarias, son situaciones históricas que no se han resuelto y tal vez no se han resuelto precisamente porque no las hemos recordado, porque no nos hemos dado cuenta de que son situaciones con las que nuestro país ha vivido por mucho tiempo. Que hasta ahora nos estén tocando a nosotros es otra cosa, pero esto no es nuevo, esto viene desde hace mucho tiempo y, y si queremos que cambie y si queremos que haya soluciones de fondo, que haya soluciones integrales, no podemos seguir dejando de lado nuestra historia, no podemos seguir pensando que lo que pasa o lo que pasó en las zonas rurales, en el campo, en las zonas olvidadas, no tiene nada que ver con nosotros. No porque vivamos en una ciudad quiere decir que estamos o que tenemos que estar desconectados del resto del país. Creo que esta situación que estamos viviendo nos ha puesto los pies sobre la tierra, nos ha mostrado que nosotros también somos vulnerables, pero sobre todo que nosotros también somos país y, y es importante ponerle cuidado a esas cosas. No podemos dejarnos coger ventaja de ese tipo de situaciones, um, porque si no, pues tristemente vamos a seguir leyendo la introducción del libro de Tiberio Vive Hoy. Estas situaciones quedarán en la impunidad, quedarán así y las volveremos a repetir mucho más pronto de lo que querríamos. Entonces, hacer memoria es importante. Revivir estas historias, por dolorosas que sean, es importante, no por el morbo, no por el sensacionalismo, sino por el trasfondo que hay ahí. Y, y tenerlas en cuenta siempre cuando pensemos que si hoy resolvemos lo que nos está pasando a nosotros en las ciudades, probablemente no estemos resolviendo lo que le está pasando a otros colombianos que no tienen voz y, y que necesitan esa voz, que necesitan que nosotros, que podemos, tal vez no somos los más influyentes del mundo, tal vez no nos ve gente en París o en Alemania o en Inglaterra, tal vez solamente nos escuchen dos o tres amigos, pero con eso es suficiente. Eh, Presentarle esa voz de las personas que no han tenido voz y que se empiecen a conocer creo que es una de las tareas más importantes que tenemos y que podemos hacer desde nuestras pequeñas situaciones, desde nuestras posibilidades, a veces limitadas, pero que no por eso son menos importantes. Entonces, sí, ustedes también pueden ayudar a transmitir esa memoria, no lo olviden y procuren hacerlo. Y nada, nosotros nos vemos la próxima semana con otra tanda de lecturas aquí en Uno de cada estantería en vivo. Que estén muy bien, Estupendo. cuídense. Chao, chao. Ujú. Cuídense mucho, que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos en las estanterías. Hasta luego.